¿Te ha sucedido alguna vez que una amiga o amigo te traiciona por envidia, desamor o venganza? Si es así, déjame contarte esta historia y verás que a veces es mejor actuar de manera civilizada. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta traición y brujería. Brujería mortal. Basado en hechos reales. Soy médium psíquico, además de vidente, clarividente, espiritista, tarotista y entre otras cosas más, también practico la magia y la brujería. Desde que tengo memoria puedo ver, oír y sentir cosas que se suponen no están en este mundo. Hay varios tipos de medium, pero los dos principales son los de largo y corto alcance. Los primeros pueden ver más allá que el mundo de los muertos, pueden comunicarse con entidades de diferentes niveles y existencias, mientras que los del corto alcance solo pueden ver muertos, espíritus, demonios, ángeles y no se logran desarrollar más. Actualmente tengo 22 años de edad, pero estudié magia y brujería desde los 11 años. Aproximadamente a los 16 comencé con el tarot y también con trabajos de magia. Mi primer trabajo fue romper una brujería. Cabe aclarar que estaba hecha en mi contra, y como nadie me podía ayudar, me dije, o lo haces tú con lo que sabes, o te dejas arrastrar y llevar. Tú decides. Al final, decidí romperlo yo mismo, lo cual tuvo un efecto rotundo, puesto que la persona que me trabajó hoy en día ha fallecido. La vivencia que quiero compartir me sucedió cuando tenía entre 18 y 19 años de edad. Tenía una amistad con una mujer, realmente la quería mucho, como amiga nada más, pero sentía que ella tenía cierto afecto hacia mí, pero de otra manera, de una manera en que jamás podría corresponderle, ya que mis preferencias amorosas no eran de su género, y además por la diferencia de edad que había entre nosotros. Ella era, o más bien es, una bruja, o al menos eso intenta. A ella le enseñé magia, pero no tan profundamente, solo hacer trabajos con la Santa Muerte, cómo entenderla, sus ofrendas, qué sí y qué no hacer con ella, entre otras cosas. Me alejé de esta persona por cosas que había visto, sentido y que mis muertos me habían mostrado. Luego comenzaron los ataques espirituales. Tenía mis sospechas de que era ella, pero la dejé pasar. Estuve recibiendo ataques de ella y de otras personas que la ayudaban por casi 2 años. Durante este tiempo fueron 2 las situaciones más marcadas. La primera fue que me hicieron una brujería, la cual era para cegarme, física y espiritualmente, y además enfermarme hasta morir. Lo cual me afectó un poco solamente, ya que mis barreras espirituales y limpias constantes lo aminoraron. En todo esto gasté mucho dinero, eran varias limpias por semana, y además los materiales se me iban como agua, y era muy agotador. La persona que la ayudaba se alejó, ya que no quería más guerra conmigo. No podía hacer nada y siempre terminaba muy mal. Ella eligió el camino del pago. Eso significa que buscó a un brujo para atacarme. En esta segunda situación, el brujo aceptó atacarme por una cantidad de dinero. En todo esto, como dije, gastaba mucho dinero en hacerme limpias hasta que dije, basta, ya no quiero más. Una noche emprendí el viaje del chamán, el liberar el espíritu del cuerpo y tomar forma animal, lo que en México se llama nahual,
En otras tierras lo llaman Skinwalker y en las mías, Lovinson. Así es, soy un nahual. Pero hay varios tipos de nahuales. Están los nahuales blancos y los nahuales oscuros, los nahuales físicos y los nahuales espirituales, como yo, que nos vamos al plano astral y ahí tomamos la forma. La mía, en un comienzo, era la de un lobo de color negro enorme con rasgos humanos. Cuando me atacaron e hicieron la brujería esa noche, yo había salido en mi forma nahual o animal y vi al brujo. Vi cómo llegaba a mi casa a hacerme los daños, ya que él también es un nahual. Lo ataqué con toda la rabia que tenía y el cansancio de tanto daño hecho. Al par de días recibí un mensaje psíquico, una visión. En esta veía a mi enemiga pagándole a ese brujo, y el brujo le decía que ya no quería aceptar ningún trabajo. Le cuestionaba el por qué no le había dicho que iba a atacar a un nahual. Luego, en mis sueños, pude ver a un señor ya grande de edad, el cual me ofrecía conocimiento. Yo acepté. Aquel hombre, como podrán notar, era el brujo que me atacó. Cuando agarré el libro negro que me dio en el sueño, se abrió y salieron dos entidades oscuras, las cuales vinieron conmigo. Un día me cansé de esta mujer y la trabajé duramente para destruirla, lo cual salió a la perfección, ya que hasta el día de hoy ella no ha podido recuperarse de todo lo que le hice. Cada que va con un brujo, este termina muy mal. Ella dejó de atacarme por un tiempo, pero luego lo volvió a intentar. Claro que no tuvo ningún efecto y terminó peor de lo que estaba. Por varias amistades que la pueden ver, me han comunicado de lo mal que se encuentra y por mi parte, en las lecturas del tarot lo he verificado. Hoy en día ya no utilizo mi forma nahual de lobo, al menos que sea estrictamente necesario, ya que ese lobo es muy violento y agresivo. Se podría decir que las formas nahual de los brujos corresponde a sus esencias y lado oscuro. Cuando más oscuro es el brujo, más fuerte es su nahual. Por eso muchos eligen ese camino, el de la oscuridad. Actualmente, cuando salgo al mundo espiritual, tomo la forma de una sombra negra, de luz o de simplemente una bola de fuego. Sí, los brujos también podemos tomar esa forma, no solo las brujas. Pero debes ganártelo con mucho trabajo mágico y espiritual. De esto se puede sacar varias enseñanzas. El no atacar a la gente que no lo merece. No muerdan la mano de quien les da de comer y les enseñan. Sean agradecidos. También que por más débil que se vea una persona, no la subestimen, pues la debilidad puede ser solamente un camuflaje. Realmente no sabes cuán fuerte puede ser la persona y no sabes también quién está con ella, protegiéndola. Gracias al suscriptor por la confianza. También quiero mandar saludos a Mago Reyes, Lupita Lennon, María Montes, María Josefina Maya Reyes y Marcela Tomás. Muchas gracias por escribirme y escucharme continuamente. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?